Buenos días a todos. Si os parece, vamos a dar comienzo a la mesa sobre el matrimonio entre inteligencia artificial y datos. Bueno, yo soy Fuencisla Gaitero, trabajo en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y bueno, lo más importante son los expertos que tenemos en esta mesa, que como sabéis son Andrés Pastor Bermúdez, gerente adjunto de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, Antonio Argueso Jiménez, que trabaja en la Subdirección General de Estadística Sociodemográfica del Instituto Nacional de Estadística, y Mari Carmen Rodríguez Quirós, que es la gerente de la Sociedad Provincial de Informática de la Diputación de Sevilla. Yo quería, antes de presentaros ya al primer ponente, bueno, pues hacer una breve referencia a lo que supone hoy en día, ¿no?, la inteligencia artificial. Entonces, bueno, sabéis que dicen que la electricidad ha impulsado la segunda revolución industrial, que Internet y los ordenadores han impulsado la tercera y que la inteligencia artificial está provocando la cuarta generación. Está claro que los sistemas de inteligencia artificial están transformando la medicina, el sector energético, nuestras elecciones de contenidos, la economía, en fin, y por supuesto la ciencia de una forma bueno, impresionante, ¿no? La importancia que tiene la inteligencia artificial pues reside en su uso como herramienta para predecir el futuro y, por lo tanto, es importante para cualquier proceso en la toma de decisiones. Y precisamente en esto es una herramienta esencial para las administraciones públicas, que es parte del tema que vamos a abordar con los expertos que tenemos hoy en esta mesa, y sobre todo su uso alimentado por datos. Entonces, no me extiendo más, simplemente quiero hacer referencia a uno de los hitos que ya tuvo lugar en inteligencia artificial, que fue en 1997, cuando el programa Deep Blue de IBM ganó al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, su partida de ajedrez. Y lo que él después manifestó al final, y es: soy un ser humano, me asusto cuando veo algo que supera con mucho mi capacidad de comprensión. Entonces, al final yo creo que tendremos ocasión de entrar en un debate importante sobre qué limitaciones tiene, qué temas éticos se deben de tomar en consideración para el uso de la inteligencia artificial y, sobre todo, de cara a la protección de datos de carácter personal. Bueno, pues sin más, doy paso a Andrés, que bueno, tiene una trayectoria profesional de más de 25 años de experiencia en tecnologías de la información y administración electrónica. Tras 8 años trabajando en el sector privado, ingresa en la administración pública, en donde principalmente ha desarrollado su carrera profesional en la gerencia de informática de la Seguridad Social en los últimos 20 años, en distintos puestos de responsabilidad en temas de innovación, por supuesto, tecnologías de la información y administración electrónica. Ha participado también en la creación de lo que es actualmente la Secretaría General de Administración Digital, donde ha desempeñado el puesto de subdirector general de coordinación de unidades TIC, que es la unidad que se ha encargado de, entre otras funciones, de definir la puesta en marcha del nuevo modelo de gobernanza TIC en la Administración General del Estado, así como definir la estrategia TIC y el nuevo modelo de servicios compartidos. Así es que, sin más, le doy paso. Andrés, te he echado la... Muchas gracias. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros y compartir este ratito. Voy a empezar de una manera rápida, dando un poco de contexto para lo que luego quiero contar, que son ejemplos prácticos de uso de inteligencia artificial en la seguridad social, y quería empezar contando qué es la seguridad social, sobre todo porque la gente lo termina confundiendo con sanidad. Y estamos hablando, lógicamente, de una organización que ahora mismo está en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuyo objetivo es básicamente garantizar parte de la protección social de los ciudadanos, principalmente en modo de pensiones, ¿no? Gestionamos entre el 20 y el 25% del PIB. Es una organización muy grande, por lo tanto, con muchos datos, como luego veremos. Y, en concreto, la Gerencia Informática de la Seguridad Social es el medio tecnológico, es la unidad que se encarga, digamos, de las tecnologías
en la prestación de los servicios de la Seguridad Social a todo ese compendio de organizaciones como son la Tesorería, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y otras hasta 7 organizaciones que conforman este conglomerado de nuestra organización, ¿no? Creo que, y esto bien rápido, que todos sabemos que los ciudadanos han cambiado, ¿no? Que la forma, digamos, de interactuar con respecto a las compras, a los negocios, a los viajes, a las relaciones con otras personas, han cambiado, se han derivado hacia el mundo digital, ¿no? Y bueno, en este momento tenemos un ciudadano que es digital, que nos demanda servicios digitales a las administraciones públicas. Tenemos un cambio tecnológico, que es la cuarta revolución industrial que bien contaba Francisco hace un momento. Tenemos una velocidad en el cambio de todo lo que está sucediendo que es pasmosa. A modo de ejemplo, pues si el teléfono móvil tardó en alcanzar los 100 millones de usuarios casi 75 años, las últimas aplicaciones tipo Pokémon Go tardaron 25 días. Es decir, todo sucede muy deprisa y eso tiene impacto. Impacto en que hay nuevas tecnologías que van aprovechando este momento de cambio y lo van impulsando. Entre ellas el cloud computing, la movilidad, el big data, que no todo es inteligencia artificial, pero en general la analítica de todo tipo están cambiando el mundo y sobre todo pues eso, la inteligencia artificial. Y sobre todo están cambiando las formas de actuar, las formas de ofrecer servicios, ¿no? Lo que llamamos modelos de negocio, tanto en la música, los viajes, etcétera, etcétera. Todo esto lo que nos lleva es a que se está conformando una tormenta perfecta con el conjunto de las nuevas tecnologías disruptivas, los ciudadanos que son digitales, las interacciones cada vez más deprisa y en definitiva se está conformando esa cuarta revolución industrial que no la estamos viviendo claramente, pero porque la estamos viendo desde dentro y desde dentro nunca se ven las cosas igual que desde fuera, pero cuando pasen unos años veremos que es un tiempo de cambio, tal vez una era de cambio, ¿no? Una nueva era. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que bueno, el cambio es importante, pero encima es acelerado. Se ha acelerado con la pandemia, ¿no? Con el cisne negro que contaba en el libro del mismo nombre, ¿no? En un suceso imprevisto que tiene un impacto enorme en nuestra sociedad y que nos ha hecho, entre otras cosas, acelerar esta digitalización de todos los sectores. Según los estudios, se han acelerado casi por 3 el número de servicios digitales que se están ofreciendo en el mundo y se han, digamos, dado un salto de unos, dependiendo de la zona del mundo, de entre 3, 7 o 10 años de aceleración con respecto a la trayectoria que veníamos llevando, que ya era acelerada en sí. ¿Y esto qué nos supone en definitiva? Nos supone pues, que el mundo de los datos cada vez va siendo más importante, hay más datos, y como dato estamos ya en el mundo de los zettabytes, es decir, si no recuerdo mal, 21 ceros en el número, ¿no? de números que dice el número de la cantidad de información que tenemos en el mundo. Y básicamente el dato que quería dar es que en los 2 últimos años se ha generado el 90% de los datos que se han generado desde el principio de la humanidad, ¿no? Con lo cual la aceleración es enorme, ¿no? No somos capaces ni de meterla en la cabeza. Y eso nos ocurre también a las administraciones públicas, que tenemos unas interacciones digitales superiores, también lo hemos notado en la sede, lo hemos notado en general los servicios electrónicos, se han multiplicado por 3, por 5, por 7, dependiendo del tipo de servicio. Y esto es un caso importante en la Seguridad Social, en la que ya tenemos muchos datos, ¿no? Estos son información de hace casi un año, pero tenemos 170.000 millones de registros, datos de todo tipo, de temas de administración electrónica, rastros, información económica, prestaciones. Todo eso va acumulándose y va generando al final pues, una cantidad importante de datos que hay que gestionar y de los que podemos sacar pues, mucha información, ¿no? Y digamos un tratamiento analítico que nos permita tomar decisiones. Claro, en la programación tradicional, ¿qué hacemos con los datos? Pues hacemos programas que tratan los datos y que intentan llevarnos a conclusiones. En la inteligencia artificial y sobre todo con el paradigma del machine learning o aprendizaje, digamos, desatendido de alguna manera, lo que estamos haciendo es dejando que la máquina, en función de digamos, de un origen, de un input, digamos, resuelva cuál es el algoritmo mejor para conseguir un resultado. Y me gusta la forma de contarlo con el tema de los gatos, ¿no? Si queremos hacer un algoritmo o que a partir de unas fotos decida si en la foto lo que hay es un gato o es otro tipo de animal o no es un gato,
Lo que haríamos una programación tradicional que está en la parte de arriba, es decir, a un programador que coja la foto, la analice con un programa que desarrolla el programador y ahí pues analice si hay dos agujeros, dos círculos que pueden ser los ojos, si tiene que detecte la forma en definitiva que hay ahí, y en función de una serie de datos de fisionomía, si las orejas son puntiagudas, son más grandes o más pequeñas, el programador decide si eso es un gato o no es un gato. En Machine Learning cambia totalmente el paradigma. Lo que estamos haciendo es darle a una máquina como entrada unas fotografías en las que ya estamos nosotros diciendo si lo que hay es un gato o no es un gato. Y básicamente lo que se dice, que la propia máquina, con este tipo de aproximaciones matemáticas, decida o cree un algoritmo que decida si otra fotografía que no le hemos dado como input es un gato o no es un gato. Es decir, la máquina pone el algoritmo y pone la inteligencia de cuáles son los parámetros que deciden en esa fotografía si eso es un gato o no es un gato. Lo del gato es una forma de que se nos quede la memoria, pero en el fondo lo que estamos haciendo en muchas organizaciones es utilizar un paradigma similar, buscar algo en lo que tengamos que tomar una decisión y esa decisión, en vez de generar los algoritmos, que a partir de los datos, como viene en la parte de abajo, y de un resultado que nosotros ya le damos con nuestro histórico de gestión, se invente la máquina o cree un algoritmo que es el que decide con nuevos inputs cuál sería el output, es decir, sería gato o no sería gato. Esto he visto de una manera muy rápida. Por ejemplo, lo podemos ver en algoritmos de clasificación. Tenemos unos documentos y esos documentos, los algoritmos pueden, dándole un input, es decir, yo le voy dando a mi sistema una serie de documentos diciéndole si son incidencias, son quejas, son felicitaciones o son documentos administrativos que son susceptibles de darle una aprobación o no, y el sistema va aprendiendo, de tal forma que cuando yo le ponga nuevos documentos, el sistema decidirá si ese documento es susceptible de ser aprobado o no aprobado. Evidentemente la decisión nunca debe estar en la máquina, debe estar en las personas. Lo mismo ocurre con técnicas tipo clustering, que es en definitiva de dar recomendaciones en función de perfil de personas, que lo conocemos todo, por ejemplo, de Netflix, que nos ofrecen nuevas películas en función de las que ya hemos visto. Básicamente utilizan algoritmos de este tipo. Nosotros lo podemos utilizar en nuestras administraciones, por ejemplo, para proponer formación a las personas en función de formaciones que hayan hecho o de otros parámetros, ¿no? Esto voy a pasar un poco rápido para no entretenerme. Tiene mucho impacto o tiene unos casos de éxito en la administración que me gustaría contar. Uno de ellos, en inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con interacción humana, es decir, con conversión, con entendimiento del lenguaje, con entendimiento de los textos, con conversión entre lenguas, con conversión entre lenguaje escrito y lenguaje hablado, está ya bastante avanzado y existen servicios en la nube en los cuales nosotros no tenemos que tener una gran inteligencia, sino tenemos que saber cómo utilizarlos para inventar nuevos servicios que nos permitan dar un mejor servicio al ciudadano. Por ejemplo, en la Seguridad Social hemos puesto en marcha un asistente virtual que nos ha servido durante el tiempo de pandemia para sustituir la atención que teníamos directa a los ciudadanos. Evidentemente, la atención directa seguramente es mucho más personalizada y mucho más conveniente, pero nos ha servido de sustituto durante esta pandemia para dar información de acceso a las prestaciones a nuestros ciudadanos mientras las oficinas no podían mantenerse abiertas. Desde marzo de este año hemos tenido algo así como 40 millones de interacciones y lo bueno que tiene el sistema es que aparte de de darle información al ciudadano sobre más de 56 servicios, los principales que tenemos, y permitirle al usuario darle información en su lenguaje habitual, ¿no?, en el lenguaje hablado, lo que permite, lo que permite de alguna forma es que el ciudadano puede interactuar simplemente con un asistente, con una ventanita, en la que le pregunta con su lenguaje: hola, quería información para dar de alta a mi hijo en el tema de sanidad. No tienen que utilizarse las palabras específicas y necesarias y desde el punto de vista de la administración, sino que el sistema entiende a lo que se refiere el ciudadano y le conduce por un sistema de opciones hacia la información que desea. Se analiza, y lo bueno que tiene es que se puede analizar si acertamos o no al conducir al ciudadano hacia esas respuestas, e incluso es bueno porque sabemos qué es lo que pregunta el ciudadano. Incluso cuando fallamos sabemos en qué hemos fallado y lo podemos arreglar y podemos reconducir al asistente para que dé una información más acertada, ¿no?
Se ha estado experimentando también, y tengo aquí al equipo de la Oficina del Dato, los que se han esmerado en investigar, pues es muy importante avanzar en este tipo de soluciones antes de tener la necesidad. Y todo lo que es innovación implica pues, hacer experimentos, pruebas de concepto. Está haciendo pruebas de concepto sobre el uso de asistentes tipo Alexa para integrarlo con nuestro sistema de backend, con nuestro sistema de información, para ser capaces de dar una información interactuando vocalmente con uno de estos altavoces inteligentes. El caso de uso, pues cuando llegue tendremos la capacidad de abordarlo rápidamente porque se ha hecho toda esa integración. Otros proyectos que se han abordado, por ejemplo, y se están trabajando en ello, es analizar, por ejemplo, cómo habla el ciudadano en redes sociales de la seguridad social, en nuestros canales de atención o las redes sociales en general. ¿Cómo se hace? Básicamente, como os decía, viendo en diferentes tweets o en diferentes interacciones del ciudadano cuál es el sentimiento asociado a ese mensaje que ha dejado el ciudadano y pudiendo hacer estadísticas de si ese sentimiento es positivo o negativo. ¿Para qué? Para tener una mejor comunicación y detectar pues, incidencias, quejas, problemas o cualquier otro tipo de comunicación que el ciudadano pueda tener y que no nos haya dirigido directamente a nosotros. ¿Vale? Me gustaría hacer hincapié en un proyecto importante, este es el primero que acometimos, el más interesante tal vez, que es el tema de la lucha contra el empleo irregular y el fraude de la Seguridad Social, que es un proyecto de la Tesorería General de la Seguridad Social, que va en el sentido de aprovechar, lógicamente, digamos, el dinero que debe ingresar la Administración para dar los servicios que tenemos que dar. En este caso, todo lo que es fraude impide el que los servicios se den de la manera adecuada, ¿no? Entonces, hay un trabajo ya desde hace 6 u 8 años para detectar empresas ficticias, empresas que no existen y que se crean pues, con diferentes objetivos, pero entre ellos, digamos, asociarla a trabajadores también ficticios que puedan adquirir derechos por haber trabajado supuestamente, aunque no lo han hecho realmente, y luego pedir, pues, por ejemplo, pensiones o prestaciones a la Seguridad Social. Esto implica que, de alguna forma, hay que modelizar cómo funciona el día a día de las empresas y de los trabajadores en su interacción con la Seguridad Social y que todo aquello que se sale del patrón habitual se puede detectar como un posible fraude. Evidentemente, tiene mucho trabajo por detrás. Mensualmente se analizan 7.000 millones de registros. Se tiene digamos, unos algoritmos que gestionan más de 3.000 gigabytes y que al final, eso que decía yo, el algoritmo del gato, lo hace sobre más de 500 variables de 40 fuentes diferentes. Es decir, es un proyecto monstruoso que al final tiene que modelizar cuál es la interacción del ciudadano y de las empresas y los trabajadores con la Seguridad Social y detectar patrones no habituales. Evidentemente esto da resultados, esto al final se descubren pues, un número importante de empresas y de personas trabajadoras con irregularidades y hay una tasa importante de retorno, digamos, a la Seguridad Social, sobre todo también de desalentar el que haya fraude para evitar el que se aproveche quien no debe del sistema. Podría poner otros ejemplos, si queremos los dejamos ya para después, porque me estoy pasando de tiempo, pero que no quería dejar de pasar de hablar del tema de la automatización, que no es inteligencia artificial, pero que es una forma de hacer las cosas de manera diferente utilizando lo que se llama RPA, robotización automática de procesos, que no es más que una técnica para hacer cosas de forma automática y que se está uniendo fuertemente ahora con la inteligencia artificial para poder realizar procesos de manera desatendida. Si queréis luego lo vemos si hay preguntas sobre ello para no excederme demasiado el tiempo, ¿vale? Y nada, animaros a que en todas las organizaciones tenemos datos, sobre todo documentos también, tenemos datos en forma de bases de datos, animaros a que empecemos a experimentar todos, porque esto no es el futuro, está aquí ya, lo podemos aprovechar, la tecnología existe, lo que hay que buscar son casos de éxito y casos que puedan ser beneficiosos para ciudadanos y para las organizaciones. Nada, daros las gracias y disculpadme si me paso un poquito. Bueno, muchas gracias, Andrés.
A ver, nuestro siguiente ponente es Antonio Argüeso Jiménez, que es el subdirector general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en el INE mediante oposiciones al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado en 1995. Ha sido el coordinador de censos de población en España en 2011 y actualmente dirige las actuaciones para la elaboración del censo de 2021, así como todo tipo de estadísticas sobre la población y condiciones de vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Además, es miembro del Grupo de Directores de Estadísticas Sociales de Eurostat, que, como sabéis, es la Oficina Estadística de la Unión Europea, que es el grupo que está coordinando las estadísticas demográficas y sociales en Europa. Y sin más, cuando quieras, Antonio. Muchas gracias. Bueno, yo no traigo ninguna presentación. Lo que sí traigo es una pequeña chuleta para acordarme de las cosas que os quería comentar. Perdón. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística, supongo que más o menos sabéis de qué estamos hablando, es la oficina, digamos, de la estadística pública o la principal oficina que genera estadísticas públicas en España, no es la única. Y en estos tiempos de inteligencia artificial y estas cosas, pues yo creo que el INE es una cosa como muy poco glamurosa, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos a cosas más, a esto de hacer encuestas, ¿no? Llamar a las personas y llamar a las empresas y preguntarles cosas. De hecho, cuando yo entré en el INE, que ya va haciendo unos años, pues era casi lo único que hacíamos, hacer encuestas, ¿no? Llamar a los hogares y hacer preguntas. Y así pues nos encontramos con que pues, en el año 2001, por ejemplo, que casi ninguno de aquí lo recordaréis porque sois muy jóvenes, pero nosotros enviábamos unos cuestionarios a cada hogar para que nos rellenaran el censo. Entonces todos los hogares tenían que hacer el censo. Y seguro que no lo habéis preguntado, porque ya digo que como sois todos muy jóvenes y no habéis pasado por ahí, ¿qué ha pasado en 2021? Que teníamos que haber hecho un censo y que nadie ha llamado a la puerta. Bueno, pues nadie ha llamado a la puerta porque vamos a hacer un censo, estamos haciendo un censo sin llamar a ninguna puerta. Eso significa que el ejército de personas que se movilizan para hacer un censo en casi en todos los países del mundo ahora mismo, en España no ha hecho falta. Y estamos hablando de que, y además imaginaos lo que ha pasado en países como en Alemania, y en otros muchísimos países, donde estaba todo preparado para empezar a poner en circulación a decenas de miles de personas a recorrer el territorio para entrevistar a toda la población y de pronto aparece el bicho y nos metemos todos en casa y en la operación del censo de población se viene abajo. Eso está pasando ahora mismo en casi todo el mundo, Y hay unos cuantos países, entre los cuales estamos nosotros, está España, que afortunadamente pues estamos silbando, despreocupados porque el censo está prácticamente hecho. Y eso es así, quiero decir, no estoy contando una película, sino que es la realidad de lo que ha pasado, que solamente hay 15 países en el mundo ahora mismo que basen los datos en registros administrativos, entre ellos España. España es el más grande de los 15 y que por tanto hemos tenido la inmensa suerte de que no nos ha afectado el coronavirus para esta operación. Pero no venía a hablaros del censo, digamos que me pilla más de cerca porque puede ser a lo que me dedico. Bueno, a una de las cosas de las que me dedico. Ya digo, nosotros en los años 90 pues estábamos haciendo encuestas y nos tuvimos que enfrentar al problema que fue una revolución, de hacer los datos a partir de registros administrativos. Construir la información social y demográfica y económica a partir de los registros administrativos es una tarea mayor, que exige, es una revolución, ha sido una revolución para la estadística. Es una revolución en la que estamos todavía inmersos a día de hoy y que no todos los países del mundo la han acometido al mismo ritmo. De hecho, hay muchos países que todavía basan la información estadística en encuestas. Digamos que se tienen que dar dos requisitos que son imprescindibles los dos. Uno, que necesitamos tener buenos registros administrativos, cosa que no siempre se tiene. Necesitamos tener buenos registros administrativos y dos, necesitamos tener acceso a ellos, porque hay países que tienen muy buenos registros administrativos, pero que no tienen acceso por ley las oficinas de estadística para ellos. Y en España, afortunadamente, se dan esos dos requisitos, ¿no? Y eso nos permite ahora mismo basar nuestras estadísticas fundamentalmente en registros administrativos. Y también en encuestas, por supuesto, porque se necesitan encuestas para muchas cosas. Es decir, no hay un registro administrativo que nos diga si yo considero que me cuesta trabajo llegar a fin de mes.
por ejemplo, ¿no? Ese tipo de información se sigue haciendo a través de encuestas y se va a seguir haciendo a través de encuestas. Pero se ha dado una revolución para el uso de, digamos, vivimos ahora mismo una revolución en la cual se ha pasado de la encuesta como fuente principal de información de la estadística pública al registro administrativo como fuente principal de información. Y en mitad de esa transición aparece una segunda transición en la cual también vivimos, que es la aparición de las grandes fuentes de datos privados que, digamos, el mundo del Big Data, en el cual también nos vemos inmersos, ¿no? Y eso es lo que nos ha provocado al INE en los últimos años poner en marcha la iniciativa de estadísticas experimentales. Esta iniciativa lleva solamente 2 años. La primera estadística experimental la hicimos a finales de 2019 y ahora mismo tenemos ya 10 estadísticas experimentales operativas, funcionando. No todas ellas basadas en inteligencia artificial. De hecho, diría que la mayor parte de los temas, de los métodos, no son de inteligencia artificial, pero también lo son. Por ejemplo, y por eso hablamos de cosas reales, ¿no? Por ejemplo, las causas de muerte, que ahora han estado desgraciadamente tan de moda, ¿no? O sea, determinar de qué muere una persona no es una información inmediata, no es inmediato. Es decir, el médico que certifica la defunción rellena, de hecho, 4 apartados de la causa inmediata, de las causas antecedentes, la causa básica, determinar a partir de esa literatura, de eso que ha escrito el médico, determinar cuál es la causa real de defunción. Es un proceso en el que intervienen otros médicos. Un médico codificador que tiene que determinar cuál es la causa de muerte, que tiene que determinar finalmente cuál es el código de la defunción. Hay 12.000 causas de muerte, hay 12.000 causas de muerte, por tanto no es una tarea tampoco fácil. El médico codificador es un auténtico experto en codificación. Bueno, pues en España han fallecido, desgraciadamente, el año pasado 500.000 de personas. Y esa determinación de la causa de muerte se ha hecho por métodos de inteligencia artificial, es decir, por un codificador automático sobre el que se lleva trabajando más de 10 años y que lleva ya, y más de 20 años, y que lleva ya implantado unos 5 años, que en el 80% de los casos ya permite que no haya una intervención manual. Y eso es un ahorro enorme de tiempo y de esfuerzo para todo el mundo. Pero ya digo que esto es una técnica de inteligencia artificial aplicada a una cosa tan antigua como son las causas de muerte, ¿no? Eso nos ha permitido, ya digo, pues publicar el reto enorme que ha sido para nosotros el publicar datos relativamente pronto de funciones. Otra de las estadísticas que hemos aplicado en el que intervienen técnicas de inteligencia artificial, en concreto técnicas de web scraping, es la información sobre turismo, sobre apartamentos turísticos, por ejemplo, que eso se hace pues, utilizando web scraping, que es una técnica que no es nada fácil, ¿no? Y estamos publicando ahora mismo una información detalladísima de cuántos pisos turísticos hay en cada sección censal, y que es una información que, digamos, que dispara, multiplica por 1000 la granularidad de la información que teníamos respecto de las encuestas, ¿no? Y otra cosa en la que nosotros hemos estado también muy implicados, no exactamente un tema de inteligencia artificial, pero sí de manejo de datos masivos, es todo lo que ha tenido que ver con la movilidad durante la pandemia y con los contratos con los operadores de telefonía móvil para que nos dieran datos diarios de movilidad, que, bueno, que ha sido información de primer orden y que a nosotros nos volvió locos durante la época del confinamiento, porque imaginaos la situación, ¿no? De pronto estamos todos en casa y estando en casa tenemos que publicar una estadística diaria de cómo se estaba moviendo la gente. Eso fue un reto enorme que nos tocó vivir de lleno allá por abril y mayo de 2020, que fue una locura, pero bueno, ahí están la información publicada, ¿no? Es otra de las estadísticas experimentales. Digamos que el reto principal al que nos enfrentamos, a veces hablamos de que estamos ante una encrucijada, ¿no? Los institutos de estadística, realmente encrucijada no es ninguna. O sea, el camino está muy claro, lo que es difícil es seguirlo, ¿no? Pero el camino, claramente es el camino de empezar a utilizar un montón de fuentes de datos que están a nuestra disposición, que no siempre están claramente a nuestra disposición, pero que cada vez más están a nuestra disposición. Las dificultades a las que se enfrenta la estadística pública muchas veces es el acceso a esas grandes masas de datos, porque, no sé, la Seguridad Social produce muchos de sus datos, no se enfrentan ante la dificultad de tener que acceder a ellos, pero en nuestro caso son datos que están en manos de operadores. Cuando hablamos de datos administrativos no hay mayor problema. Ya digo que en general el INE accede a todo tipo de información. La Seguridad Social es una de nuestras principales fuentes, pero las fuentes tributarias, etcétera. Nosotros tenemos acceso a todos los datos administrativos.
Cosa que, por cierto, como ya he dicho antes, no ocurre en todo el mundo. Somos afortunados porque hay institutos de estadística que tienen muy limitado acceso a registros administrativos, pero en España están todas las puertas abiertas. Pero están los datos privados. Entonces, nosotros nos enfrentamos al problema creciente de cómo acceder a datos privados para poder proporcionar información útil para la sociedad. Cuando uno ve datos, por ejemplo, ahora durante la pandemia, pues uno ve cómo los servicios de estudio de los grandes bancos han podido analizar información de sus nóminas, de sus ingresos, incluso de sus gastos, porque cada vez se tiene más información, para hacer análisis de patrones de comportamiento de la población y de cómo ha variado la pobreza o cómo varía, digamos, casi diariamente o desde luego mensualmente, ¿no? Eso es algo que requiere tener ese tipo de información, ¿no? Ese tipo de información a tu disposición. Y eso es algo, esa es digamos, la lucha, el terreno en el que estamos ahora mismo las oficinas de estadística, el acceder a ese tipo de información que está en fuentes privadas, ¿no? Por ejemplo, hay casos en los que ya tenemos acceso, hay veces que los datos son fáciles de acceder, como por ejemplo en el caso del web scraping, que se trata en todo caso de tener un acuerdo con los operadores, con los dueños de esas plataformas web, para que sean conscientes de que les estamos haciendo web scraping, pero nada más que eso. En otros casos, por ejemplo, en el caso de las grandes superficies o digamos, del consumo, tenemos ya acuerdos con algunos de ellos para recibir información del escáner data, que se llama, ¿no? Los datos de escáner, de cuando una persona hace la compra y pasa por el escáner todos esos datos, toda esa información de consumo y de precios y de los precios implicados, ya el INE la está empezando a utilizar para el propio IPC. El IPC ya utiliza información de scanner data, el índice de precios de consumo. Pero hay datos, como en el caso de la información de los operadores de telefonía, en los que esa información la tienen ellos y para nosotros es muy difícil acceder a ella y sería muy largo de hablar, de explicar cómo conseguir acceder a esa información, pero bueno, hemos conseguido proporcionar información recientemente de movilidad y estamos a punto de proporcionar información de turismo también, de turismo emisor, de turismo receptor y de turismo interior a partir de telefonía móvil, que es un tema sumamente complejo. Por fin, para terminar, que no sé cómo ando de tiempo, lo que quería, digamos, terminar es hablando un poco sobre. En el mundo de la estadística, digamos que hay gente que ve la botella medio llena y medio vacía, como en todos los ámbitos, ¿no? Entonces uno oye muchas veces hablar de esto, de que si los institutos de estadística vamos a pasar a ser irrelevantes, porque ahora ya va a ser Google o Apple quien va a dar información sobre tal o cual cosa. Yo hasta ahora, de verdad que la irrelevancia todavía no la he visto. La relevancia, digamos, a la que nos vemos abocados, ¿no? Yo lo único que veo es que cada vez se nos abren más vías de hacer cosas y cada vez se nos necesita más para más cosas, ¿no? Las oficinas de estadística, digamos que tenemos una cosa ahí, tenemos como una palabra ahí que cubre todo lo que hacemos, que es el sesgo. Intentar evitar el sesgo de la información. La información de Google es una información sobre los usuarios de Google, una aplicación es sobre los usuarios que tienen una determinada aplicación. Y nosotros tenemos que dar información de la sociedad en su conjunto. Cuando damos información de pobreza, no podemos dar la información de pobreza de las personas que tienen la nómina en tal banco. Tenemos que dar información de pobreza de la sociedad en su conjunto. Y ahí es donde está nuestro punto fuerte y débil, claro. Y ahí es donde está la labor de una oficina de estadística. Y en eso estamos. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, y damos paso ya a nuestra tercera ponente, que es María del Carmen Rodríguez Quirós, directora gerente de la Sociedad Provincial de Informática, INPRO, de la Diputación de Sevilla. Ella es ingeniera en informática por la Universidad de Sevilla y máster en Dirección y Tecnologías de la Información para la Administración Local por el INAP y Universidad Politécnica de Madrid. También ostenta el título del máster en Liderazgo y Dirección Pública por el INAP y Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Además, es evaluadora experta de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva del Ministerio de Economía y Competitividad, profesora asistente honorario del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla y actualmente, bueno, en su puesto de gerente asume la responsabilidad de definir e impulsar la estrategia de innovación e implementación de nuevas tecnologías en la propia Diputación
y en los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, así como la gestión de la propia sociedad. Pues nada, sin más, te doy paso, Carmen, bienvenida. Bueno, muchas gracias a la organización. Hoy me siento aquí todavía más chiquitita a nivel de organización, porque, lógicamente, con representantes de la Seguridad Social e Instituto Nacional de Estadística, que me acuerdo que cuando siempre trabajábamos con el padrón de habitantes mirábamos al Instituto Nacional de Estadística como si fuera el grande, y sin duda con el trabajo que estáis haciendo, que es magnífico. Bueno, yo voy a intentar que como una organización, como una provincia, ¿no?, una diputación puede enfrentarse a los retos de la automatización y la inteligencia artificial. Sin duda, no con tan grandes proyectos como ellos, pero bueno, yo creo que también es importante que veamos un poquito, bueno, pues las estructuras de distintas administraciones públicas. Por situaros, pues, como he dicho, yo represento a la Sociedad Provincial de Informática de la Diputación de Sevilla, un presupuesto aproximado de 7 millones de euros y una plantilla de unos 80 empleados. Sin duda, el modelo tecnológico que llevamos desde la provincia de Sevilla es el que nos está permitiendo también algunos retos de futuro que son importantes. Yo creo que, además, compartiendo con otras diputaciones andaluzas, sobre todo, que realmente tenemos un grupo de trabajo muy importante, es un grupo y un modelo de tecnológico muy similar, y es que todo lo tenemos centralizado. Nuestros ayuntamientos están conectados con una red provincial de telecomunicaciones, a los que le damos la interoperabilidad con la Junta de Andalucía y el Estado, y digamos que tenemos todos los sistemas centralizados. También por situaros, sin hablar mucho de nuestro libro, pues lógicamente la sociedad se encarga de dar la asistencia técnica a todos los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, que son 89 ayuntamientos en la provincia y muchos también mayores. De todo: administración electrónica, sistemas de gestión tributaria, la red, asistencia a sistemas de información, bueno, pues todo lo que os podéis imaginar. Y con todo eso, además, pues tenemos que hablar de portales de datos abiertos, de transparencia, y que la revolución de la automatización, de la robótica y la inteligencia artificial no nos quede muy lejos. Entonces, es bastante complicado poder estar en primera fila de guerra, como yo digo, porque los ayuntamientos tienen muy pocos recursos y las diputaciones tenemos que estar, pues sin duda, pues día a día acompañando a los ayuntamientos a poder atender a sus ciudadanos. Sí que es verdad que dentro de este reto creamos una nueva oficina de transformación digital en la Diputación, con algunos recursos nuevos, muy poquitos, y con recursos de la propia sociedad, con la idea de ser capaces de separar un poco lo que era la actividad diaria, que no nos deja prácticamente respirar, a intentar tener una visión de futuro paralela, ¿no? Porque era muy complicado cortar la actividad diaria. Bueno, pues a través de esta oficina hemos ido consiguiendo fondos, hemos conseguido fondos europeos tanto por parte de la Junta de Andalucía, y estamos creando pues esos proyectos, esperando a los Reyes Magos, ¿no?, a los Next Generation que todo el mundo está esperando. No sabemos muy bien cómo nos va a venir la convocatoria, si las agrupaciones, a los ayuntamientos, todos estamos deseando de saberlo, pero en esta espera nosotros estamos trabajando. Bueno, ¿y en qué estamos trabajando? Bueno, pues con esta oficina de transformación digital creamos e impulsamos, y además fue curioso, lo impulsamos durante la pandemia. Fue un tiempo de poder respirar en algunos momentos, porque todos, la verdad, que hay que agradecer. Yo creo que todos los que estáis aquí, los empleados públicos y sobre todo los TIC, nos empleamos a fondo durante la pandemia para poder favorecer el trabajo al resto de compañeros que estaban en sus casas. Y lo que hicimos fue, pues, desarrollar un plan estratégico de innovación y territorio inteligente, que venía a recoger, bueno, pues muchas de las actuaciones que ya estábamos haciendo, y que viene a recoger, oye, cuáles son nuestros retos de futuro, porque nosotros no nos podemos quedar atrás. Bien, en esto, en un eje, sobre todo en el de gobernanza y transformación digital,
pues ya pusimos sobre la mesa y además hicimos que el Pleno de la Corporación aprobara este plan estratégico. Así esto me ayuda enormemente a poder conseguir dinero y financiación, pues empezar a trabajar pues con estas actuaciones que por ir indicando, digamos, estas son las actuaciones que he considerado que podrían interesarnos hoy y que voy a ir un poco explicando. Sin duda, yo creo que el primer proceso, no voy a decir de inteligencia artificial porque sería algo fuera de lugar, pero sí por lo que algunas corporaciones estamos empezando, que es la automatización. Lo comentaba ante el compañero, y la automatización para nosotros ya creo que es el primer paso para la robotización. Ese primer paso de la automatización para nosotros significa que hemos sabido capaces o somos capaces de convencer a nuestras organizaciones a automatizar un proceso. Bien es que esta automatización se ha hecho con programación clásica, no se ha hecho con robótica, pero esta programación, y todos sabiendo un poquito la diferencia que hay entre programación e inteligencia artificial, pero sin duda esto es lo que nos está permitiendo en la organización a que ese cambio de filosofía de trabajo en las organizaciones sea, lo diría, la raíz de lo que nos viene ahora encima, que es la robótica y la inteligencia artificial. Bueno, fijaros que estos procesos que os pongo de casos de uso son casos de uso ya reales que hemos conseguido con programación clásica, pues cambiar la filosofía del trabajo de los empleados públicos de la Diputación de Sevilla. El primero, pues, es un proceso automatizado para la gestión de nómina, el proyecto Centrel. Bueno, pues para cada vez que teníamos que sacar la nómina, resulta que todos los conceptos variables, horas extras, nocturnidades, los bomberos, bueno, tardaban en cobrar pues meses y meses, porque todo era manual, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues diseñar un proceso y convencer a la organización a un proceso automático, que desde que realmente hay alguien que está introduciendo los datos, se validan automáticamente, se fiscalizan automáticamente y se sellan con sello electrónico, uno de los aspectos que nos ha permitido dar validez jurídica a todo ese proceso. Los conceptos se incluyen en la nómina automáticamente y la gente cobra al mes pues lo que cobraba antes en muchos meses. ¿No es inteligencia artificial? No. ¿Es un proceso automático? Totalmente. Una automatización que ha hecho sustituir un trabajo que era manual por los empleados públicos y además que ha reducido los tiempos una barbaridad. Por eso yo estoy hablando mucho de que esta automatización es la que en el futuro se va a robotizar, lo sabemos. Pero tenemos que empezar con procesos automáticos que además le demos confianza, sobre todo a nuestros secretarios y a nuestros interventores, que esto se lo tienen que creer. Es que si no, esto no lo ponemos en marcha. Segundo proceso automatizado en la gestión de la contabilidad. Bueno, yo sí le digo hace 2 años al interventor que alguien de su servicio de intervención no es el que va a hacer la operación contable, vamos, es que yo creo que me echa absolutamente de la Diputación. Y ahora las operaciones contables las está haciendo el ordenador solo, automatizado. ¿Cómo? Pues que hay un proceso de fiscalización previa que es la que firma el interventor y automáticamente hay una propuesta de resolución y cuando la resolución se firma por el presidente o el diputado, automáticamente se hacen las operaciones contables en el sistema contable y no que antes se esperaba la notificación de la resolución al sistema de intervención, la intervención cogía y hacía las operaciones contables. Si hace 2 años yo le digo al interventor que está permitiendo que una máquina haga las operaciones contables, yo digo que no se lo cree.
Bueno, pues esto es una manera de convencer a nuestra organización de que esto es posible. Tercer caso de uso real, que en este caso pues, ha sido la automatización de las notificaciones de las resoluciones. Bueno, pues como ayer le comentaba un compañero al secretario general, pues le decía, es que cuando tú firmas una resolución, automáticamente estás haciendo automáticamente el registro de salida en nuestra corporación y en el registro de entrada en un ayuntamiento. Bien, estos procesos automatizados con los que realmente estamos desarrollándolo con una programación clásica, posiblemente después vayamos digamos, avanzar en robotizar algunos de estos procesos. Pero yo creo que es un primer paso y de la sencillez o de la humildad, pues quiero deciros y animaros a que los empleados y las organizaciones que estéis aquí, creo que es el primer paso de verdad de esta inteligencia artificial y la robotización que nos viene encima. Bueno, pues este es uno de los primeros pasos que estamos, como decimos, dando muchísima caña e intentando transformar todo lo que teníamos a que de todo lo que seamos capaces que con los datos que tenemos poderlo automatizar, lo vamos a automatizar, sobre todo desde el punto de vista que hemos convencido el uso del sello electrónico para estos procesos automatizados es lo que nos ha dado la vía jurídica y además que el secretario general está bastante convencido. Así que este es un primer paso que lo teníamos en nuestro plan estratégico, pero hemos seguido avanzando. Bien, bueno, pues las corporaciones locales algunas veces no podemos crear grandes proyectos, lo que hacemos es un pilotito, le llamamos. Hacemos un piloto, colaboramos con algunas de las empresas que quieren intervenir, que quieren colaborar con nosotros, sacamos un contrato pequeño, hacemos un piloto con la idea de que tengamos ya la experiencia. ¿Para qué? Pues posiblemente para ser capaces de desarrollar un pliego técnico para poder hacer una licitación de un proyecto europeo. No tenemos grandes oficinas técnicas, queremos saber lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso, estamos haciendo un proyecto piloto con tecnología RPA, ya de robótica, que permite configurar un software, que en este caso se llama BOOT, ¿no?, que intenta emular e integrar las acciones del personal de la Diputación y en un caso concreto. Estos BOOTs se van a nutrir de sistemas de información y también de los portales web que tenemos, ¿vale? Y lo que intentan ya, digamos, avanzar un poquito más en ese proceso de automatización, sino ya tienen que realizar interpretaciones y activan una serie de respuestas. Porque lo tengáis claro, este piloto lo hemos elegido, ahora os voy a decir, porque algunos a lo mejor os podríais estar interesados. Lógicamente, ¿cuándo lo debemos emplear? Pues cuando tengamos procesos basados en reglas claras, que sean estables, que sean altamente manuales y muy repetitivas, que en este caso tengan datos estructurados, no estamos hablando de datos en los que hay reconocimiento de documentos, etcétera, etcétera. Y también es importante que esta elección es sobre procesos de automatización no intrusiva. Lo que queremos intentar es hacer una prueba piloto en donde no influya el lenguaje de programación. Digamos que sea totalmente independiente de la programación que estemos usando en los sistemas de información. Vale, estos son los beneficios. Vale, estos son los beneficios que, como todos lo sabéis, lo que sí quería era deciros, que debería aparecer en algún sitio, a lo mejor no en la última versión, que este proyecto piloto lo estamos haciendo para la publicación automática de las subvenciones en la base de datos nacional de subvenciones. Esto es una cruz para las administraciones públicas, lo que es publicar las bases de datos nacional de subvenciones. No os podéis imaginar la cantidad de información que se solicita en los distintos sistemas de información que lo tenemos en la contabilidad, en el sistema de información de subvenciones, en la base de datos de terceros. O sea, está muy dispersa y, claro, la publicación de la base de datos nacional de subvenciones dependía de que un funcionario, porque aunque la capacidad la tiene la intervención, lo ha delegado a los funcionarios de las áreas. Bueno, pues un funcionario de un área es la responsabilidad de publicar todo a mano. Bueno, pues este robot, basándose en unos datos que hemos analizado de todos los sistemas de información, va a publicar automáticamente
todas las subvenciones que sobre todo damos y las convocatorias que damos a los ayuntamientos. Termino, que seguimos avanzando, dentro de esa humildad que quiero explicaros, pues ya sí que estamos haciendo otro proyecto piloto para un asistente virtual, ya dotado de inteligencia artificial para la atención ciudadana a los municipios. Sin duda, yo creo que ha habido un antes y un después, pandemia y pospandemia, y esto algunos ciudadanos empiezan a creerlo y creo que es el momento. No todos, las oficinas en los ayuntamientos tienen que seguir existiendo porque hay mucha gente mayor todavía en las zonas rurales, pero bueno, este reto es disponer de un sistema integral completo de atención ciudadana basado en Deep Learning en las webs municipales y en una app que ya tenemos puesta en funcionamiento, que es una app Tu Ayuntamiento en tu bolsillo, que da movilidad a la información municipal y que queremos que esa atención ciudadana pues pueda permitirse, pero de forma integrada, la misma en las webs municipales que en la app. Y sobre todo, el que podamos asistir en los trámites electrónicos que cada municipio tiene ya a través de las sedes electrónicas, que también las hemos desarrollado nosotros de forma centralizada. Por último, este mismo sistema, si no funciona, queremos que nuestra Sociedad Provincial de Informática tiene que atender a muchos usuarios de la Diputación y de los ayuntamientos de la provincia, y la atención, pues, lógicamente se basa en una base de datos de conocimiento que queremos que la inteligencia artificial sea capaz de poder resolver una duda a algún usuario cuando hay un problema en la web o hay un problema en darse de alta en el portal o que quiere solicitar una nueva cuenta de correo electrónico, ¿no? Entonces, este mismo proyecto lo queremos implantar para la atención a los empleados públicos que nosotros hacemos. Y ya me van a echar, simplemente nuestro reto es mucho más allá, y si queremos hacer en 2022-2023 algún proyecto de algoritmo ya de decisión y predictivo de Machine Learning. Bueno, el reto en nuestro caso son dos retos, es para la Oficina de Atención de Recaudación en los municipios, intentar, digamos, predecir cuáles son los momentos de mayor asistencia o de mayor afluidez, porque tenemos muchísimos datos y además provinciales, y también tenemos un consorcio de bomberos de la provincia y nos gustaría también, con todos los datos que se manejan, poder hacer un estudio de la predicción de los incendios en la provincia. Y nada más, muchas gracias. Bueno, si os parece, damos paso a las preguntas que se puedan suscitar entre el auditorio. Sí. Hola, buenos días. Soy compañero de Mari Carmen, con lo cual tengo el placer de sufrir a la jefa. Y bueno, quería hacer un comentario, sobre todo que me contestaréis los tres. Es verdad que en la Administración existen muchos procesos que son factibles de automatizar utilizando inteligencia artificial. Como decía Mari Carmen, el primer problema es convencer al empleado público de cambiar su forma de pensar y demás. Pensando además que, bueno, por la situación de los últimos años, la media de edad de los empleados públicos suele ser un poquito alta, con lo cual existe una mayor resistencia por los cambios tecnológicos dentro de las administraciones. De todas formas, nosotros siempre estamos intentando para innovar, intentar de alguna manera automatizar todos los procesos que se puedan realizar dentro de la administración, simplemente por agilizar y simplemente por simplificar y sobre todo por optimizar, como digo. Me gustaría que nos contarais, es verdad que la mayor parte de la información que nosotros tratamos viene de la propia administración, son datos administrativos, como contabais, pero me gustaría que nos contarais más o menos vuestra experiencia, sobre todo a nivel técnico, en colaboración con sector privado y sector público, imagino, cómo ha sido esa parte de aplicar la inteligencia artificial en toda esta automatización. ¿Vale? Gracias. No sé.
no sé si te he entendido exactamente la pregunta. A ver, sí que al hilo de alguna cosa que me has hecho pensar cuando estabas formulando la pregunta, nos vemos en un mundo en el que muchas veces la transformación digital, que tiene más de transformación que de digital, se desenvuelve en las organizaciones, como no puede ser de otra forma, y ahí es donde se generan las resistencias. Son resistencias muchas veces de cultura y escuchando lo que se ha dicho en este tril hace un momento, me parece muy interesante el ver que distintos estamentos de la administración ayudan o colaboran a que los procesos se automaticen. En la administración siempre es un poco más complicado por varias cosas. Primero, por la edad media que tenemos, que no está tanto en nuestro carnet de identidad, está más seguramente en la cabeza, porque hay gente pues, con muchos años y mucha capacidad de innovación, y luego lo contrario. Entonces, desenvolverse en un mundo en el que somos todos, cambiamos pocos porque estamos siempre dentro del mismo ámbito, a veces es complicado. De todas formas, yo he visto siempre gente que apoya y, como comentábamos anteriormente, pues incluso responsables del control, en este caso interventores, que facilitan el que un proceso se automatice y su función de control la delegan en un sistema que, por otra parte, tienen que auditar en cuanto a funcionamiento del sistema, pero no en cuanto a todas y cada una de las operaciones, ¿no? En ese sentido, yo creo que tenemos una labor por delante de trabajo no muy diferente a la que tienen en el sector privado. A veces hablas con otras organizaciones del sector privado y les pasa más o menos igual que en el sector público. Nosotros sí que tenemos un entorno más normativo y a veces pues más complicado no sé si decir más viscoso, más difícil de conseguir avances, pero el problema casi siempre no está tanto en la técnica, que a veces en ayuntamientos y diputaciones que hacen una labor estupenda les cuesta a lo mejor por masa crítica, pero que creo que hay las dificultades de avance no siempre están casi nunca están en la técnica, están más en las personas, en la cultura y en conseguir que esos procesos funcionen porque la gente que colabora en ellos lo ven como un valor, ¿no? Y está nuestra capacidad de vender ese valor a la organización y que se vea como un avance y no como algo que nos va a quitar el trabajo o que dificulta de alguna manera el que se llegue a un buen término, ¿no? No sé si va por ahí lo que preguntaba, si no me... También me refería sobre todo después de la experiencia de, por ejemplo, la herramienta que había comentado de la asistente virtual, desde que se consigue la herramienta hasta que realmente se desarrolla la herramienta. Vale, hay una parte que yo haría mucho hincapié y es que gran parte de lo que se llama inteligencia artificial, y a veces no es tal, pero gran parte de los avances en inteligencia artificial se encuentran en la nube. Es decir, son servicios que dan pues, Google, Amazon, Microsoft, y que están disponibles, digamos, con una interfaz relativamente sencillo. Por ejemplo, lo del asistente virtual, nosotros lo hicimos basado en una tecnología se llama Dialogflow de Google, que es bastante sencilla, bastante intuitiva y que no requiere grandes cosas. De hecho, todo el asistente virtual está en la nube, no tenemos nada dentro. Es decir, lo que hemos llevado es el conocimiento de nuestros procesos al propio Dialogflow para que ese flujo, ese diálogo que existe con el ciudadano, de alguna manera, pues se haga de una manera rápida. Pero incluso lo que quiero decir es que el asistente virtual que nosotros hemos hecho, lo podéis haber hecho cualquiera de vosotros entrando en nuestra web, viendo qué servicios hay, organizándolos, ordenándolos y montando un asistente que dé esa información y que nos lleve al final hacia nuestros servicios. No necesita trabajo in-house, necesita sobre todo trabajo de negocio y de organizar la información y el servicio que le quieres dar al ciudadano. Y eso es importante porque no requiere grandes tecnologías. Otras, como lo que contaba de lucha del fraude, pues lógicamente necesita el conocimiento y el acceso a los datos específicos de nuestra organización, porque sobre ellos son los que se está trabajando y ahí sí que se necesita tecnología in-house, digamos. ¿Nadie más? Yo solamente quiero dar un poco por finalizada la mesa, pero os voy a hacer una pregunta como responsables de vuestras organizaciones de todo el tema informático. A ver, ¿nos podemos ir tranquilos a dormir sobre las medidas de seguridad, supervisión, que deben o que tenéis en vuestras administraciones públicas, sobre todo el tema de datos? Y ahora me gustaría que interviniesen solo un momentito cada uno de vosotros para dar un poco respuesta a este tema.
Si nos podemos ir a la cama tranquilos, la respuesta es no. Hacemos todo lo que podemos, pero claro. A ver, por lo que respecta al Instituto Nacional de Estadística, somos una fuente inagotable de datos, y muchas veces nos definimos como una caja negra, ¿no? Desde el punto de vista lo que se entiende como caja negra en física, ¿no? Que es una cosa en la que entra todo tipo de radiación, pero no sale de ahí nada, ¿no? Pues nosotros somos una caja negra de información, es decir, que en teoría entra información de todo tipo, pero no debe salir nunca información. Eso hasta ahora lo hemos cumplido, yo creo que razonablemente, en tanto que yo creo que todos los que estéis aquí presentes sabéis que no ha habido hasta ahora ninguna historia de fuga de información del INE. Por tanto, hacemos todo lo que está en nuestra mano, pero yo no podría decir nunca. Desde luego somos una institución seria y cada vez recibimos más datos. Eso es lo que es verdad, es lo que decimos, que cada vez recibimos más datos. El número de datos con el que nosotros trabajamos ahora mismo es tremendo. Es decir, nuestro problema no es la cantidad de información que tenemos, sino cómo gestionarla, ¿no? Gracias, Antonio. Bueno, yo simplemente, que tampoco dormiría tranquila, pero bueno, no duermo tranquilo. Esa palabra de nunca me ha pasado, mejor no decirlo, porque siempre tienes el miedo de que si un día dices en público no me ha pasado nunca, nunca sabes si al día siguiente va a salir en el periódico. Es algo tremendo, pero sí es verdad que hay una cosa importante, y es que el Esquema Nacional de Seguridad es muy, muy exigente. De hecho, bueno, aquí tengo al compañero de la Diputación de Córdoba que está sufriendo la certificación del Esquema Nacional de Seguridad, y realmente es que el Esquema Nacional de Seguridad es algo que, o sea, si lo llegamos a cumplir, creo que todos nos deberíamos ir tranquilos a dormir a casa. Bueno, yo creo que en esto de la seguridad y de la privacidad y de las medidas que de todas las organizaciones ponemos sobre los datos, lo que hay que decir es, uno, estamos haciendo todo lo posible, tanto en lo humano como en lo técnico, como en lo normativo. Sí que es cierto que según van pasando los tiempos, vamos ganando madurez y vamos arrancando nuevos procesos que nos ayudan a que esa seguridad sea mayor, es decir, que durmamos un poco más tranquilos, pero en general yo creo que hay que decir que sí, que los datos de los ciudadanos están en buenas manos, que hacemos todo lo posible, que a veces incluso nos pasamos de poner medidas, porque esto es una pelea entre, sobre todo en lo que es ciberseguridad, entre los malos y los buenos. Nosotros ponemos medidas, los de fuera intentan poner medidas para romper nuestras medidas, y así vamos escalando, ¿no? Y cada vez poniendo pues, más medios, ¿no? Donde sí a lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo adicional es en los temas, por ejemplo, que comentaba Antonio, de tener cuidado de los algoritmos, el que los sesgos no aparezcan o que seamos capaces de controlarlo. Lo hablaba con Laura hace un momentito de la Oficina del Dato, antes de entrar aquí, sobre todo por formalizarlo. No quiere decir que no hagamos el mayor esfuerzo posible, pero que a veces para que las cosas funcionen mejor pues hay que crear comités, hay que dotar de personal y hay que tener pues, procedimientos para que todo eso funcione de una manera más fluida, ¿no? Pero yo por lo menos me voy tranquilo, entonces, bueno, no sé, creo que los demás también deberían hacerlo. Bien. Pues nada, simplemente dar las gracias a los expertos por su participación y a vosotros por la atención que habéis prestado. Gracias.